En México hablamos náhuatl, español, mixteco, 69 lenguas en total. Estamos orgullosos de nuestro multilingüismo. Asiste a la quinta edición de la Feria de las Lenguas Indígenas Nacionales FLIN 2021 en el Centro Nacional de las Artes de la Ciudad de México del 11 al 14 de agosto y sigue las actividades virtuales hasta el 30 de septiembre, porque las lenguas son cultura, son modos de vida, ni una lengua menos. Consulta las actividades en inali.go.mx. Tancha de Tuanda Shingu. Apolonio Bartolo Ronquillo, mazateco de Soyaltepec, Isabel Padilla, José Carmen Díaz, Darío Ortega y José Estrada, les saludamos con alegría a nombre del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas INALI, en el marco de la Feria de las Lenguas Indígenas Nacionales, con motivo de la celebración del 9 de agosto, Día Internacional de los Pueblos Indígenas. En esta ocasión tendremos la oportunidad de presenciar la exposición de la aplicación Hua Isen Iluminación, enseñanza de la lengua mazateca, variantes de Huautla y Tenango. Presento de manera breve al titular de esta presentación. Se trata del licenciado en Educación Indígena Gabriel Carrera García, originario de San José, Tenango, Oaxaca, de la Sierra Mazateca. Ha sido docente ante grupo, director bilingüe, asesor técnico pedagógico, creador de cuentos, cantos, y ha sido jurado en distintos eventos culturales. Consciente del aprovechamiento que se puede hacer de la tecnología, tomó la decisión de crear una app para la enseñanza de la lengua mazateca en teléfono celular, con el apoyo de un colectivo de artistas y personas interesadas en hacer su aporte en este campo. Dispongámonos a presenciar con atención. Adelante, maestro Gabriel García Carrera. Tinda nongatzio Nashinanda, Ribas, Tichutzelo, Hevi. Mi nombre es Gabriel Carrera García y tenga muy buenas tardes todos los concurrentes a este evento. Pues tengo la oportunidad de presentar la aplicación Huaise. En unos momentos les voy a explicar en qué consiste, no sin antes agradecer al maestro Gregorio Regino como director de INALI. Bueno, usted me dice si ya puedo hacer esa presentación de la aplicación, pero más aparte tengo... Ajá, exacto. La Kwaisan es una aplicación para celular para que los niños aprendan de forma lúdica y divertida, y ellos aprendan a reconocer, pronunciar, escribir y memorizar términos y expresiones básicas de la lengua mazateca. Esta aplicación está planteada desde la cosmovisión mazateca para que los niños exploren sus raíces culturales. ¿Sí me escuchan? Se le escucha bien, maestro. Adelante. Ajá. Bueno, esta aplicación cuenta con 13 módulos que está pensada para niños de 4 a 12 años, pero es para todo el público, para jóvenes y adultos que quieran pues practicar, aprender nuestra lengua mazateca. Estos 13 módulos tenemos animales, frutas y verduras, dueños del monte, colores, comida tradicional, cuerpo humano, números, muebles y trastes, historias de la creación, toponimia, sones mazatecos, poemas, videos y conversaciones.
Esto se puede navegar los contenidos que contiene la app cuando ya la hayan descargado. Ahí se darán cuenta que si cliclean la parte donde quieran entrar, si quieren entrar en el módulo de animales, pues van a tener que cliclear en donde aparecen animales, o quieren pasar a frutas y verduras, a dueños del monte. Maestro Apolonio, le pido que le recorra, que suba la otra, ¿cómo se llama? La otra página. Bueno, entonces, donde quieran entrar, si quieren conocer colores, o más bien quieren conocer comida tradicional, cuerpo humano, lo que quieran, ahí en esa parte nos están mostrando cómo podemos, cualquiera de los módulos podemos entrar. En este caso, si vamos a entrar de animales, ahí aparece ahí automáticamente cuando uno oprime el botón va a decir ja, y abajo aparece el nombre en español, que es águila mexicana. Y más adelante, si vamos a entrar en módulo de frutas y verduras, ahí aparece una chilacayote, y ahí va a decir nachosmi. Enseguida va a decir nachosmi, enseguida va a ser chilacayote. Así, cada uno de los módulos, el niño, el padre de familia, el maestro o el que sea, puede trabajar con esta herramienta, clicleando donde ellos quieran entrar, cualquiera de los 13 módulos. Podemos recorrer. Esto simplemente es un ejemplo cómo podemos entrar. Aquí tenemos de la comida, también tenemos de la historia de la creación. Así sucesivamente con los 13 módulos donde uno quiera entrar. Ahora, esta aplicación se puede descargar gratuitamente en cualquier dispositivo móvil Android en plataforma Play Store. Tiene un alcance universal y gratuito, esa es la intención, aquí sea así, y aprovechando de que el internet ya va llegando a las comunidades, entonces es por eso que también se está planteando una aplicación, porque ya puede facilitar en el aprendizaje de la enseñanza-aprendizaje. Bueno, por eso nos interesa mucho trabajar desde una aplicación para que los niños tengan pues esta herramienta, no solamente niños, padres, sino que todas las personas que quieran aprender, como decíamos, hacerlo. Ahora, los antecedentes del proyecto. Sabemos perfectamente que México es un país pluricultural y multilingüe con 68 lenguas indígenas, pero también con 69 con el español, porque también es una primera lengua para los que hablan el español. Ahora, la lengua mazateca con sus 16 variantes, todavía existimos, de acuerdo a INEGI, existimos 336,000 hablantes del mazateco, de lo que abarca la región mazateca. La lengua ENA o mazateco se habla aquí en el norte de Oaxaca, lo que es parte de Puebla y Veracruz. La lengua mazateca es proveniente de la rama popolocana de la familia lingüística otomanque. Ahora, con esta cantidad de personas que todavía hablamos, INALI dice que estamos en equilibrio,
pero en realidad en los centros de los municipios como que se van perdiendo la lengua. A mí me consta, yo soy profesor, he estado trabajando aquí en el centro de San José Tenango. Muchas de las personas ya no quieren hablar la lengua indígena con sus hijos y los hijos ya no quieren hablar. Así se va perdiendo poco a poquito. Si hace 40 años el 98% de los niños hablaban el mazateco, ahora es menor, es al revés. Ahora los niños hablan más el español y cuando llegamos a la escuela, en ese centro educativo, que los niños escuchemos que un 3 o 4% están hablando el mazateco y la mayor parte están hablando el español, el español. Eso quiere decir que se va aminorando el uso de la lengua mazateca. Ahora sabemos también que la educación pública mexicana no hay una verdadera enseñanza bilingüe, no hay una educación propia. Son muy pocas horas las que se da en la lengua ordinaria. Ahora, lo otro es que no hay continuidad de la lengua en la secundaria, en la preparatoria, en la universidad, en otros niveles, y por eso también la lengua cada vez se va perdiendo. Sabemos también que el Estado mexicano en el siglo XX buscó desaparecer las lenguas originarias a través del programa llamada la castellanización, como lo dice Yasnaya Aguilar, Mije, lingüista ella. Entonces, se ha hecho todo lo posible para que nuestra lengua se tienda a desaparecer. Bueno, los objetivos de esta aplicación es que brinda a los niños y jóvenes una plataforma virtual. Ellos tienen un acceso libre a pronunciar, escribir su lengua y descubrir sus raíces culturales de forma lúdica e interactiva. Otro de los objetivos es prevenir la desaparición y empobrecimiento de la lengua mazateca, variante Huautla Tenango, y luchar por su revitalización. Otro de los objetivos es contribuir a difundir la riqueza y diversidad de nuestra lengua. Desarrollar una herramienta útil para padres y maestros puedan implementar desde su casa, en las aulas o en donde ellos quieran ocupar esta herramienta que le dé fortaleza a la lengua mazateca. También, lo otro es demostrar que nuestra lengua se fortalece en la tecnología, porque si no hacemos uso de ella o no buscamos herramienta, pues puede ser que quede así también poco a poquito y desaparecer. Es por eso que es importante hacer uso mediante esta tecnología o herramienta. Ahora, lo otro es contribuir a diversificar los contenidos en el mundo virtual, contenidos lingüísticos. Lo otro es inspirar a la comunidad en general a emprender actividades, uso, aprendizaje, creación y transmisión de la lengua mazateca. ¿Cuáles son las ventajas de esta aplicación? Esta aplicación brinda la posibilidad de estudiar lengua y de perfeccionar su pronunciación. También su ventaja es que facilita la retención o la memoria. Cuando el niño va percibiendo o va identificando las palabras, como tiene audio, tiene todo lo demás y además está escrito, entonces el niño retiene y poco a poquito va aprendiendo a hablar nuestra lengua. Ahora, otra de las ventajas es que puede ampliarse y enriquecerse ilimitadamente. Entonces, se le puede hacer agregados o todo lo que uno quiera hacer posteriormente con nuestra lengua.
Ahora quiero explicarles sobre el proceso de creación de esta aplicación Cuaice Iluminación. Desde 1919 a este año 2021, son 2 años de arduo trabajo que hemos estado preparando esta aplicación y estamos muy satisfechos porque lo hemos terminado y lo hemos estado presentando tanto aquí en el municipio, en otras partes y en esta vez en las ferias de las lenguas. Ahora, este proyecto fue mediante un concurso que ganamos a través de PATMIT, Culturas Populares de Tuxtepec, de la cual estamos muy agradecidos y también de que nos apoyó económicamente y también agradecemos al gobierno federal por tener estos tipos de programas que le da sentido y le da importancia a nuestras lenguas indígenas. Ahora, el diseño de contenido didáctico son 13 módulos, como lo dije hace rato, y también hicimos el diseño de la plataforma y el mapa interactivo. Luego elaboramos y realizamos y editamos los dibujos. También de ahí se realizaron la grabación, edición de audios y músicas. De ahí se hizo la grabación y edición de los videos. De ahí se realizó la programación y lanzamiento. Bueno, ahorita si me permiten, no sé si me sigan escuchando, porque aquí la señal está fallando un poco. ¿Me siguen escuchando? Sí, se le escucha, maestro. Adelante. Sí, estamos escuchando bien. Bueno, entonces ahorita voy a hacer la presentación del equipo activo. En mi caso soy profesor Gabriel Carrera García. Como quien dice que nadie habla mal de su pan, pues yo tengo que hablar de mi aplicación. Bueno, soy editor del proyecto y diseñador de contenidos, autor de los poemas, de los relatos, de la voz masculina que viene ahí, intérprete de la música, en ese caso de la flor de los sones mazatecos, ¿no? Tenemos otra compañera que se llama Litay Ortega Hueso, pero ahorita no le fue posible estar presente. Ella ha sido la coordinadora, diseñadora de la plataforma y ella ha realizado los videos. Tenemos otro compañero que es el dibujante, se llama Auxilio Martínez, y aquí a mi lado está, para que se presente, Carmela. Carmela García, Mina. Ajá, ella es Carmela García y ella colaboró en la voz femenina. Ahora, a este lado está el joven. Luis Javier Quiroga García. Hola, ¿qué tal todos allá? Mi nombre es Luis Javier Quiroga García y me tocó a mí hacer la parte de la musicalización y la grabación. Ajá, así es. Y terminamos agradeciendo a todas las personas que colaboraron con nosotros, así como el profesor Nicolás, profesor Alberto, señora Rosaura, Zenaida, Rosalina, Elizabeth, las muchachas Elizabeth, Guadalupe, la señora Antonina, los niños Sebastián Cuiclagua, Emanuel, y muchas otras personas que colaboraron en esta aplicación. Y también a Inali agradecemos. Pues prácticamente sería mi presentación de educación. Está fallando un poco la señal acá y pues ojalá me estén escuchando. Bueno, maestro Gabriel Carrera, muchísimas gracias. Nosotros tenemos
unas preguntas que plantearles respecto a esta presentación que acaba de hacer. Y yo quiero pedirle muy respetuosamente al maestro José Carmen Díaz que las plantee. Adelante, por favor, José Carmen. ¿Sí me alcanzarían a escuchar? Bueno, sí, ya se escucha, ¿verdad? Ah, sí. La primera pregunta es, ¿cómo surge la idea de hacer una aplicación para la enseñanza del mazateco? Sí, surge a partir de que, como comentaba hace rato, de que yo soy profesor bilingüe y me he dado cuenta que en los centros de los municipios, en caso particular de San José Tenango, los niños ya cada vez son menos los que hablan, de los 98% que hablaban el mazateco hace 40 años, ahora ya es al revés, ya nada más es el 2 o cuando mucho 5% los que hablan el mazateco en el centro. Y me imagino que lo mismo está ocurriendo en los distintos municipios de la región. Y es a partir de entonces cuando yo como profesor planteo y digo, bueno, voy a hacer algo para que no se siga desapareciendo nuestra lengua. Muy bien. La siguiente pregunta que tenemos es, ¿quiénes apoyaron el proyecto? ¿Qué se requirió para conformar la aplicación? En primer lugar, nosotros formulamos un proyecto y gracias a proyectos de apoyos a culturas y lenguas, culturas populares de Tuxtepec, lanzó la convocatoria, nosotros metimos el proyecto y así ganó es uno de los que ganaron, ¿no? Uno de los proyectos que se presentaron, pues fue beneficiado nosotros económicamente, porque también tiene que ser bajo del económico, que si no, pues no íbamos a llegar a nada. Gracias a eso, pues pudimos pues hacer la aplicación y gracias a otras personas también que colaboraron y gracias sobre todo lo que dije hace rato al gobierno federal por tener este valioso programa, ¿no? de impulso a las lenguas, culturas indígenas. Sí. Perdón, algo tapó su cámara, maestro. Ah, ya, gracias. Adelante, José Carmen. Sí, aquí dice que el anfitrión ha pedido que inicie mi video. A ver. ¿Qué se requirió para conformar la aplicación? Se requirió primeramente de recursos humanos, primeramente de platicar. Aquí Carmela García me estuvo apoyando mucho e impulsar que se haga este tipo de trabajo. Aquí el muchacho, en la música, y el dibujante y también el programador que le entiende la novela. Diferentes personalidades que colaboraron y está una muchacha que es una antropóloga que nos estuvo coordinando e impulsando para que se realizara esta aplicación. Muy bien. Y en términos generales, ¿cómo está conformada la aplicación? La aplicación está conformada por, le decía yo que ahí aparecen contenidos del lugar, desde la cosmovisión mazateca, así lo vimos nosotros, porque los niños no está, para los niños y para la gente de acá no está separada la lengua con la cultura, es algo que está unida con la cosmovisión y relación hombre-naturaleza, y desde esa parte está planteada los 13 módulos que aparecen en la aplicación. Muy bien. ¿Y nos pudiera decir cómo se usa? Así, si alguien no sabe nada,
¿Nos podría decir cómo se usa? Claro que sí. Primeramente tiene que entrar en plataforma Play Store. Play Store, ahí tiene que entrar. Y y entonces bajar la aplicación. O sea, es necesario que tenga un celular. Y decía yo hace rato que ahora la tecnología y el internet está llegando hasta las localidades más arrinconadas, aunque deficiente, aunque cada rato se va, pero está llegando. Y entonces ellos, una vez que descargue en su cel, ahí lo pueden ver. El único detalle ahorita es que si no hay señal, no capta, pero mientras haya señal, sí se puede hacer el uso de esta herramienta. Es lo que más adelante también vamos a mejorar, a que haya o no haya señal una vez descargado, pues puedan hacer uso esta herramienta. De esa forma se va a usar. Y yo decía hace rato que como son 13 módulos, el módulo que a ellos les interese, si en animales, comida, poema, toponimia, o lo que ellos quieran, o los videos de siembra, pueden entrar en cualquier momento, siempre y cuando haya señal. Muy bien. Bueno, mire, aquí en las redes sociales le mandan saludos desde París, Stephanie Chay. Y bueno, otra pregunta que tenemos es, ¿dónde se puede conseguir? Su micrófono. Aquí el ruido. ¿Podría repetirme la pregunta? Que ¿en dónde se puede conseguir la aplicación? La aplicación está en plataforma Play Store y ahí cualquier persona o niño que quiera, joven que quiera descargarla, desde ahí puede descargarla gratuitamente, sin ningún costo. Ahí ya está esta aplicación. Ah, muy bien. Pues le doy la palabra al maestro Ronquillo. Maestro Gabriel, y yo quiero formular una pregunta. Yo tengo conocimiento de que ustedes ya presentaron esta aplicación en su pueblo de origen, allá en San José Tenango, Oaxaca. ¿Cómo la tomó los padres de familia, las autoridades, los mismos niños que acudieron a esta reunión que ustedes tuvieron allá? Compártanos esa experiencia, por favor. ¿Me escuchan? Sí, ahora ya. ¿Me escuchan? Se cerró tu micrófono. Maestro Gabriel, ya. ¿Me escuchan? Ahora sí, ya. Sí. ¿Me escuchan? Sí. Ajá. El día 15 de julio del presente año, presentamos aquí en el centro de San José Tenango y pues acudió mucha gente, y eso que estaba lloviendo, estaba ahí por el temor de lo de la pandemia, pero con los protocolos necesarios, acudió mucha gente y hubo hasta forma de fiesta. Muchos participaron al término, que les gusta mucho la aplicación. Estarían aplicando con sus hijos y nos ha mandado mensajes o nos encontramos en el camino cuando bajamos al centro. Ellos agradecen y dicen que
que les parece muy bien y que nosotros sigamos impulsándonos cada vez si hay otras cosas que hacer para la cultura, pero ellos lo reciben muy bien y los niños también que han visto lo reciben muy bien y sobre todo la gente que vive en la ciudad también nos ha dicho que nos han agradecido de que está esta herramienta. ¿Y si hay manera de cómo enriquecer esta aplicación en lo posterior? Sí, así es. Hay mucha posibilidad porque aquí tenemos muchos recursos lingüísticos que podemos, para poder ampliar. Lo único que se nos dificultaría es pues, el apoyo financiero, económico, pero sin embargo vamos a buscar otros medios para poder ampliar y enriquecer esta aplicación. Y ojalá también nos estén escuchando algunas personas, algunas, ¿qué será? Organizaciones civiles, así, ¿no? Que nos pueda echar la mano para poder hacer algo más para nuestra cultura y lengua mazateca. Hay una pregunta, profesor. Que si ha recibido apoyo de INALI para realizar esta app. Está desactivado. Sí, INALI, pues, en cuestión de difusión, en este caso nos ha apoyado, pero quisiera que más adelante vamos a hacer algunos proyectos y tengo, ¿cómo se llama? Ya tengo presentes algunos proyectos y quisiera plantearles INALI, si de alguna manera nos pueda apoyar y como estaba diciendo hace rato, si hay algún otro organismo que nos quiera echar la mano, todo es a favor de la lengua mazateca, cultura mazateca. Nosotros no estamos para hacer negocio, sino es para la difusión y para la no desaparición de nuestras lenguas. Mire, aquí hay otro recado de Gilberto Cruz. Dice que muy bien y felicidades. Profesor Apolonio. Pues si ya no hay otra cosa que agregar, hemos, creo, llegado al término de esta presentación. Por cierto, muy importante para la preservación y desarrollo de la lengua mazateca, que tenemos que valorar muchísimo por todo el esfuerzo que este equipo que encabeza el maestro Gabriel Carrera García ha realizado. Creo que es un esfuerzo que hay que seguir haciéndolo para beneficio de nuestra cultura y de nuestra lengua. Quisiera nada más pedirles a todos que activaran su video para poder hacer una captura de pantalla y que nos sirva de testimonio de que nos hemos reunidos, aparte de las grabaciones que se han estado haciendo o que se está haciendo, ¿no? Bueno, ahí hay uno. Bueno, a nombre del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, agradecemos infinitamente al equipo que encabeza el maestro Gabriel Carrera García y pues a todos los que en esta tarde nos reunimos de manera virtual. Muchísimas gracias a todas y todos. Elida Merino Valtierra,
on da chuột sam sulha on ta guerrero mà chạy nè nhắm ta đồn đi atma ha sulha han ye chu atai na ya nang wa nam mo chon cho no ya lua kutia na de wela ya na yuka na kulaya kuna cha na tinsu na kulaya liachkia blusa chue no panyam lo yu na putam yo na putoya nam do matiko ni kia ya tayer te yo kan chu atkie na ni lai na nan doa nam la kan tun do matina lai ko na sa los anane kiondo hay chot os ana yona nai kon hia mai khati chai tiu ya yona nai nan sa quy chul hay na gen sai tiu hul hay sa dol ho ko long kha yu shen de hen to nan tho nam shen de tho nam chạy đà yu nang o she chạy chạy can cha na shen de o she manan to qua na tiempo nan sa quy chul hay ye chi o nhai chi nan sa quy chul hay nan te ta shen de chui le wa di yu na ne kion chia ima na chul hay ge nam nam mo naจะใช่นะดันช่อดัดเดียวน้ำลา Perdidamente me enamoré de ti perdidamente โลยูนักวินเตยะเจียนะฮะวิลอายะมันเกียนะเดนะเกียลวะยูนักวินยะยวิดีโอวะโดไม่ต่ออะนาเล็กมาโยเจียนะวิลอายะหานอังกวยยำตาฉันนำเนี่ยนะเนี่ยเอาคุยเลี้ยงแต่นะว่าอยู่núมโร741 127 0102 do Martín número 741 145 39 23 que al Guayo.